En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les dijo: id a decir a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no habéis querido? Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuestra casa se quedará vacía, vuestra casa va a ser abandonada. ¡Qué profecía del Señor! Estaba refiriéndose a Jerusalén y a la relativamente próxima destrucción del templo. Esto más o menos ocurría en torno al año 33, y en el año 70 Jerusalén fue arrasada hasta los cimientos. Pero también el Señor puede estar hablando de la Iglesia y puede estar hablando del tiempo presente, porque en este momento es una constatación dolorosa que los templos se quedan vacíos, que hay, al menos en Europa y también en Estados Unidos, continuamente iglesias bellísimas puestas a la venta y dedicadas a oficios que a veces son muy indignos de ocupar el sitio que antes tuvo un lugar sagrado. La casa se está quedando vacía. ¿Por qué? ¿Estamos en el ocaso del cristianismo? ¿Estamos en el final de la era cristiana? ¿Estamos en el inicio de la era atea? Así parecería, por lo menos en Occidente, no en otras partes del mundo, ciertamente, no, por ejemplo, en el Islam. Pero estamos en el ocaso de aquellos que hemos seguido a Jesús durante 2000 años. Y en ese caso, ¿por qué? No digo que la Iglesia vaya a desaparecer, entre otras cosas porque Occidente, Europa y Estados Unidos no es el mundo, ni siquiera tampoco Latinoamérica, donde el ocaso de la Iglesia Católica es muy visible. Pero, ¿por qué está pasando esto? Creo que el Señor nos da una pista. De hecho, dice al final que no volveremos a ver al Hijo del Hombre hasta que no le recibamos como lo que Él es, como el enviado de Dios, como Dios mismo. Y dice también, respondiendo a los fariseos, que tiene que hacer su trabajo y que ese trabajo lo culminará al tercer día. Está haciendo una clarísima alusión a la resurrección, a su resurrección. Por lo tanto, quizá la causa de este abandono masivo es precisamente que no estamos creyendo en la divinidad de Jesús y que no estamos creyendo en la esencia de esa divinidad, en la gran prueba de esa divinidad que fue la resurrección de Cristo. ¿Qué valor tiene una iglesia atea? Es que no es extraño que la gente deje de ir a un templo donde ya no se habla de Dios, donde ya no se enseña que la vida eterna existe, donde ya no se tiene a Cristo como el primer referente, sino que se busca contentar al mundo. ¿Para qué sirve una iglesia atea? ¿Para qué? ¿Para hacer obras sociales?
Pero ¿y con qué dinero van a hacer obras sociales estos de la iglesia atea si no tienen a nadie que vaya a su iglesia y por lo tanto que les dé limosnas? Tendrán que vivir pues de lo que les den los gobiernos. Pero esos gobiernos darán solo cuando esa iglesia atea sea cada vez más dócil a lo que manden los que pagan. Tenemos que volver a Cristo. Si unidos a Cristo, proclamando su divinidad y por lo tanto proclamando la inviolabilidad, la perennidad eterna de su mensaje, si unidos a Cristo, proclamando su resurrección, la existencia de la vida eterna, tuviéramos que morir, no será así, pero si tuviéramos que morir, moriríamos al menos con honor. Los mártires afrontaron eso y tuvieron no solamente la experiencia de su muerte, sino también la sensación de que no había futuro para ellos cuando se enfrentaban al poderosísimo imperio romano que los buscaba con lupa hasta en los sitios más escondidos, como cuando asaltaba las catacumbas la policía del emperador. Tenían seguramente la impresión de que el cristianismo estaba condenado a desaparecer, pero prefirieron ser fieles a Cristo a tener éxito. No transigieron, no adoraron a los dioses, no adoraron al emperador, no sirvieron al mundo, prefirieron morir con Cristo para resucitar con Cristo. Nosotros no deberíamos tener miedo a desaparecer. No deberíamos tener miedo a no tener futuro. A lo único que deberíamos tener miedo es a traicionar a Jesucristo. Proclamar su divinidad y proclamar su resurrección, ese es nuestro único futuro. Y si no lo hacemos, y no lo estamos haciendo, la casa se nos quedará vacía. Que así sea.